Hola muchachos, a mí me corresponde hablar sobre la última parte de nuestro seminario, pericarditis constrictiva. Surge la primera interrogante, ¿qué es? Ok. Como ustedes ya saben, el pericardio es una membrana fibroelástica que se divide en dos, una membrana tanto parietal como una membrana visceral, las cuales están divididas por un pequeño líquido, la cual permite tanto la protección como el movimiento del corazón. Estos procesos o ciertas afecciones suelen modificar estas características, dando así una fibrosis, calcificación y como consiguiente acumulación de líquido. Estos procesos suelen ser crónicos, muy poco frecuentes subagudos e incluso pueden ser transitorios. En cuanto a la fisiopatología, suele ser un proceso inflamatorio o incluso inicia tras un proceso inflamatorio, el cual suele ser sintomático o no, que pueden tanto retroceder o pueden progresar. En el caso de que progresen, puede haber una organización de fibrosis, calcificación y como consiguiente pérdida de elasticidad. En la pericarditis constrictiva va a haber una limitación en lo que es la distensión del miocardio y va a comprometer el llenado de las cavidades. Va a haber un aumento del llenado diastólico y como consiguiente una disminución del retorno venoso, así como también va a haber una disminución de la presión venosa pulmonar e incluso va a haber una limitación en lo que es el llenado de las cavidades izquierdas. Como ustedes saben, y como ya se los mencioné, el miocardio no es el que está comprometido, así que va a haber un llenado tanto temprano como eficaz. En la pericarditis constrictiva suele haber o suele aparecer un signo clínico, que se dice que es un signo de descenso, ascenso y meseta, que es un signo hemodinámico, que se llama raíz cuadrada o signo de tic y platao. En cuanto a la etiología, en un aproximadamente 40 a 49%, su causa es idiopática o viral. Entre los virus que se encuentran en la pericarditis constrictiva encontramos el virus influenza, el virus hecho y el virus Coxsackie. En otra de las causas sería la poscirugía cardíaca, posttratamiento radiante, en caso del tratamiento contra el cáncer de mama o cáncer de pulmón, en enfermedades del tejido conectivo como la enfermedad mixta, postinfecciosa, ejemplo la tuberculosis, y otras, ejemplo postinfarto y insuficiencia renal crónica. En cuanto a las formas clínicas, encontramos 5 variedades. 1. La pericarditis constrictiva crónica. Va a haber una limitación o una rigidez del pericardio. Va a afectar tanto a la capa parietal como a la capa visceral. Estas dos se van a adherir y en un 30% va a aparecer la calcificación. Como consiguiente de esta forma clínica, va a, como quien dice, va a afectar el llenado de las cavidades derechas e incluso van a aparecer los signos y los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, que va a estar caracterizado por el aumento de la distensión venosa, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia y el edema. En la pericarditis constrictiva transitoria, como lo dice la forma clínica o como lo dice la palabra, va a ser transitoria, pero es una patología o es una enfermedad que suele ser crónica e irreversible. Los signos y los síntomas suelen desaparecer de manera espontánea. En la efusoconstrictiva va a haber una limitación de las cavidades izquierdas, así como también una limitación en el llenado de las cavidades izquierdas. Pero se suele diferenciar porque va a cursar con un cierto grado de elasticidad. Esta efusoconstrictiva se va a diferenciar de la constrictiva crónica porque va a cursar con un pequeño derrame pericárdico. En la constricción oculta, como lo dice la palabra, esta es una forma controversial porque van a haber signos y síntomas, como por ejemplo, fatiga, dolor torácico o disnea, pero en el registro hemodinámico no va a haber ninguna anomalía. Sin embargo, tras la administración de 1000 ml de solución fisiológica van a aparecer los signos y los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha. En la constricción localizada va a haber una limitación o un compromiso del pericardio, el cual va a ser difuso y la compresión va a ser generalizada.
En cuanto al diagnóstico, principalmente por los síntomas, va a aparecer el edema, que puede ser localizado o generalizado, ciertos grados de disnea, fatigabilidad y anorexia. En cuanto a los signos, principalmente la ingurgitación yugular, va a aparecer el signo de Kumaul, que no es más que el aumento de la presión venosa en inspiración, un comportamiento paradojal del pulso arterial, que también es el aumento de la presión arterial en la inspiración, el reflujo hepatoyugular, los ruidos cardíacos, que se denomina no pericárdico. Esto se va a producir más que todo por el grosor del pericardio. A la fluctuación suele aparecer el frote pericárdico y en los casos más avanzados suele aparecer hidrotórax, ascitis, ictericia y caquexia. En cuanto al diagnóstico electrocardiográfico, va a haber una modificación en el complejo QRS, la onda P y la onda T, así como también puede haber una fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, trastorno de la conducción y Q patológicas. Okay. Como segundo método diagnóstico encontramos la radiografía de tórax. Como lo pueden evidenciar en la diapositiva, y las flechas nos marcan la calcificación del pericardio. Estas proyecciones deben ser de perfil. El ecocardiograma suele ser el diagnóstico estándar para diagnosticar, valga la redundancia, la pericarditis constrictiva. Allí podemos evidenciar el movimiento anormal del septum interventricular, los cambios de la ecogenicidad. En cuanto a los demás diagnósticos, encontramos la tomografía axial computarizada, donde vamos a evidenciar el grosor del pericardio. Generalmente, o lo normal, es que el pericardio mida de 1 a 2 milímetros, y en la pericarditis constrictiva va a medir de 4 o más milímetros. En la resonancia magnética podemos evidenciar principalmente los grados de fibrosis o la fibrosis del pericardio. La pericardiocentesis está indicada en el caso de que la pericarditis ocurra o transcurra con un derrame pericárdico. Aquí les muestro o aquí les ilustro cómo es la técnica. El caso de que los diagnósticos antes mencionados no nos hayan servido para diagnosticar la pericarditis constrictiva, está indicada una biopsia del pericardio y del miocardio. Y los pétidos natriuréticos, que como ustedes saben, se secretan por parte de los ventrículos cuando hay una disfunción o una distensión miocárdica. En cuanto al tratamiento, lo dividí según su forma clínica. 1. En la pericarditis constrictiva transitoria, como ustedes saben, los signos o los síntomas pueden resolverse de manera espontánea. En el caso de que no sea así, se suele tratar con AINES o antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, colchicina o inmunosupresores por al menos 3 meses. En la pericarditis constrictiva crónica, el único tratamiento es la cirugía. En la pericarditis efusoconstrictiva, el tratamiento inicial es la pericardiocentesis, pero si esta pericardiocentesis no resuelve esta condición, se suele hacer una pericardiotomía. En la pericarditis localizada, solamente el tratamiento es una pericardiotomía limitada. Y en la pericarditis oculta, como ustedes ya saben, es una forma clínica un poco controvertida. Esto es todo, muchachos. Espero les haya gustado nuestro seminario y gracias por su atención.